Bueno, en esta parte vamos a considerar cómo están compuestas las disoluciones amortiguadoras, también llamadas buffers o soluciones tampón, y vamos a ver cómo resisten el cambio de pH cuando se adicionan pequeñas cantidades de ácido fuerte o base fuerte. Las disoluciones amortiguadoras están formadas o contienen un par conjugado ácido-base débil y resisten los cambios drásticos de pH cuando se agregan pequeñas cantidades de un ácido o una base fuerte. Hay varios ejemplos de disoluciones amortiguadoras en la vida diaria. Por ejemplo, la sangre humana es una mezcla compleja acuosa con un pH amortiguado en un valor cercano a 7,4. Gran parte del comportamiento químico del agua de mar está determinado por su pH amortiguado entre 8,1 y 8,3 cerca de la superficie. Las disoluciones amortiguadoras tienen importantes aplicaciones en el laboratorio y en medicina. El funcionamiento de una solución amortiguadora depende del efecto de ion común, que es un caso especial del principio de Le Chatelier que ya vieron el año pasado. Como dijimos, un amortiguador resiste los cambios de pH porque contiene tanto una especie ácida que neutraliza los aniones hidróxido como una básica que neutraliza los cationes hidrógeno. Así, por ejemplo, tenemos una disolución de ácido débil y sal de dicho ácido débil, como por ejemplo un amortiguador de ácido acético y acetato de sodio. Otro ejemplo son disoluciones de base débil y sal de dicha base débil, como por ejemplo un amortiguador amoníaco cloruro de amonio. Algo a tener en cuenta es que las especies ácida y básica que componen el amortiguador no deben consumirse una a otra en una reacción de neutralización. De esta manera, entonces, cuando nosotros analizamos esta disolución de ácido acético, acetato de sodio, el ácido débil es el ácido acético y la base conjugada de ese ácido débil es el anión acetato presente en el acetato de sodio. Por su parte, esta disolución de amoníaco y cloruro de amonio está formada por la base débil amoníaco y el ácido conjugado de dicha base, que es el amonio. Aquí vemos un amortiguador que está formado por concentraciones iguales de un ácido débil, tal como el ácido fluorhídrico, y su base conjugada fluoruro. Este amortiguador, ácido fluorhídrico fluoruro, se puede preparar agregando fluoruro de sodio, por ejemplo, a una disolución de ácido fluorhídrico. Podemos observar aquí que cuando a este amortiguador, que tiene concentraciones iguales del ácido débil y de su base conjugada, se le añade una base fuerte, como por ejemplo, aquí vemos hacia la izquierda la adición de aniones hidróxidos presentes en una base fuerte,
Vemos aquí que el componente ácido de la solución amortiguadora, que es el ácido fluorhídrico, va a consumir ese exceso de base añadida, aumentando la concentración de fluoruro en el amortiguador y disminuyendo la concentración de ácido fluorhídrico. A la inversa, cuando se adiciona una pequeña cantidad de cationes hidrógenos presentes en un ácido fuerte, que sería esta reacción que se lleva a cabo a la derecha, estos cationes hidrógenos presentes en el ácido fuerte reaccionan con el componente básico del amortiguador, con el fluoruro, aumentando la concentración de ácido fluorhídrico y disminuyendo la concentración de fluoruro. En ambos casos, tanto cuando adicioné una base fuerte como un ácido fuerte en pequeñas cantidades, el cambio de pH resultante es pequeño. Vamos a ver cómo se calcula el pH de una disolución amortiguadora. Para comprender entonces mejor el funcionamiento de los amortiguadores, vamos a considerar de manera general un amortiguador compuesto por un ácido débil HX y una sal sódica o potásica o de otro catión de la base conjugada de ese ácido débil HX. En el equilibrio de disociación ácida de esta disolución amortiguadora participan tanto el ácido como su base conjugada. La expresión de la constante de equilibrio de disociación ácida correspondiente será el cociente entre el producto de las concentraciones de productos en el numerador y el producto de las concentraciones de reactivos en el denominador, quedándonos entonces en este caso esta expresión. Tengamos en cuenta que podemos trabajar con este equilibrio de disociación o podemos también incluir aquí ácido HX más agua, de tal manera que nos dé ion hidronio más anión X menos. La expresión de la constante de equilibrio sería igual, salvo que aquí en lugar de tener cationes hidrógenos tendríamos iones hidronio, pero el equilibrio es exactamente igual. Despejando la concentración de protones de esta expresión, se obtiene que la concentración de protones será K sub A por el cociente entre la concentración del ácido en su forma molecular y la concentración de la base conjugada de ese ácido. Podemos ver en esta expresión que la concentración de protones y por lo tanto el pH estará determinado por dos factores. Por un lado, el valor de la constante de acidez del componente ácido débil del amortiguador y de la relación o de la proporción entre las concentraciones del par conjugado ácido-base, que sería este cociente. Siguiendo, aplicando logaritmos a ambos lados de esa igualdad, el logaritmo negativo en ambos lados de la ecuación anterior, vamos a llegar a que menos el logaritmo de la concentración de protones será menos el logaritmo de K sub A por concentración del ácido débil sobre la concentración de la base conjugada. Aplicando propiedades de logaritmos, tenemos que esto a su vez será menos el logaritmo de K sub A menos el logaritmo de esta razón. Considerando la definición de pH y de pK como menos el logaritmo de la concentración de protones es pH y menos el logaritmo de K sub A es pKa, nos quedará que pH
de una disolución amortiguadora será igual a pKa más el logaritmo de la concentración de la base conjugada sobre la concentración del ácido débil. Esta ecuación se conoce como ecuación de Henderson-Hasselbalch. Los biólogos, bioquímicos y otros científicos que trabajan frecuentemente con amortiguadores suelen emplear esta ecuación para calcular el pH de estas disoluciones. En caso que mi solución amortiguadora esté constituida por una base débil y una sal de esa base débil, podemos calcular el pOH mediante una expresión similar. pOH igual pKb más el logaritmo de la razón entre la concentración de la sal y la concentración de la base débil que constituye el amortiguador. Veamos un ejemplo. En primer lugar, vamos a calcular cuál es el pH de una disolución que se preparó agregando 0,3 moles de ácido acético y 0,3 moles de acetato de sodio a suficiente cantidad de agua para obtener 1 litro de disolución. Esto quiere decir que las concentraciones iniciales del ácido débil y de su base conjugada son 0,3 mol por litro. Es decir, se nos pide determinar el pH de una disolución que contiene concentraciones iguales de ácido acético y de una sal que contiene el ion acetato. Puesto que el ácido acético es un electrolito débil y el acetato de sodio es un electrolito fuerte, las principales especies en la disolución acuosa son el ácido débil en su forma molecular, ¿sí? Esta especie, el catión sodio proveniente del electrolito fuerte, que no presenta propiedades ácido-base, recordemos que es un catión neutro, y el anión acetato, que es la base conjugada del ácido acético. Vamos a trabajar con la reacción de equilibrio, que es el equilibrio de disociación del electrolito débil ácido acético, en el que participan tanto la forma molecular del ácido como la base conjugada. De acuerdo si hacemos el análisis del equilibrio, tal como hemos aprendido cuando trabajamos con ácidos débiles, vamos a ver que inicialmente tenemos 0,3 moles por litro de ácido acético, ninguna cantidad de cationes hidrógeno e igual concentración de acetato, 0,3 moles por litro. En nuestro cuadro de equilibrio, asumimos que se consumen X moles por litro de ácido acético, formándose, por lo que la estequiometría lo indica, la misma cantidad de cationes y de aniones, es decir, más X moles por litro de protones y más X moles por litro de anión acetato. De manera que en el equilibrio tenemos lo inicial menos el cambio o lo inicial más el cambio para los productos de la reacción. Dado que la constante de acidez es la correspondiente a este equilibrio, vamos a dar la expresión de la constante de acidez. La constante de acidez, sacados de tabla, tiene un valor de 1,8 por 10 a la menos 5 y será igual
al producto de las concentraciones en el equilibrio de los productos, entonces en este caso X por 0,3 más X, dividido las concentraciones de los reactivos en el equilibrio, es decir, 0,3 menos X. Dado que K sub A es pequeño, supondremos que X es pequeña en comparación con las concentraciones iniciales de ácido acético y de anión acetato, en este caso 0,3 molar. Por lo tanto, podemos simplificar la ecuación esta expresión, llegando entonces a esta forma más simple, 1,8 por 10 a la menos 5 igual X por 0,3 dividido 0,3. De esta manera, numerador y denominador 0,3 y 0,3 se simplifican, con lo cual X, que será la concentración de protones, será coincidente con K sub A, 1,8 por 10 a la menos 5, con lo cual el pH es menos el logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 5 y esto nos da 4,74, es decir, pKa. Podríamos haber utilizado la ecuación de Henderson-Hasselbalch y hubiéramos obtenido el mismo valor, pKa menos el logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 5 más el logaritmo de 0,3 sobre 0,3, esto es 0, por lo tanto pH es igual a 4,74. Vamos a ver entonces cómo funciona esta solución amortiguadora ante el agregado de una base fuerte. Por ejemplo, en este caso vamos a agregar 0,02 moles de hidróxido de sodio. Antes de hacer este cálculo, vamos a hacer mención a una característica importante de la solución amortiguadora, que es la capacidad amortiguadora. La capacidad amortiguadora es la cantidad de ácido o de base que el amortiguador puede neutralizar antes que el pH comience a cambiar en grado apreciable. La capacidad amortiguadora depende de las cantidades del ácido y de la base que el amortiguador contiene. El pH del amortiguador depende de la K sub A del ácido y de las concentraciones relativas del ácido y de la base que constituyen el amortiguador. Según esta expresión, por ejemplo, la concentración de protones y por lo tanto el pH de 1 litro de disolución que sea 1 molar en ácido acético y 1 molar en acetato será igual a la concentración de pH y por lo tanto a la concentración de protones y por lo tanto al pH de 1 litro de disolución que sea 0,1 molar respecto de ácido acético y 0,1 molar respecto a acetato de sodio. Sin embargo, la primera disolución tiene mayor capacidad amortiguadora porque contiene más ácido acético y acetato. Cuantos mayores son las cantidades del par conjugado ácido-base, tanto más resistente al cambio es la razón de sus concentraciones y por lo tanto mayor su capacidad amortiguadora. Vamos a ver entonces cómo calcularíamos el pH de una disolución amortiguadora luego de la adición, en este caso, de una base fuerte. Entonces, para resolver este problema, es importante entender que las reacciones entre ácidos fuertes y bases débiles, al igual que las reacciones entre bases fuertes y ácidos débiles, que sería este caso, avanzan hasta prácticamente completarse.
siempre y cuando no se exceda la capacidad amortiguadora de la disolución. Es decir, cuando a una solución amortiguadora le agregamos una base fuerte, se puede suponer que el ácido o que la base fuerte se consume totalmente en la reacción con el amortiguador. En este caso, entonces, vamos a suponer que estamos agregando 0,02 moles de una base fuerte como hidróxido de sodio a este litro de solución amortiguadora. Entonces, siempre que se hacen este tipo de cálculos, es conveniente en un primer lugar escribir o tener en cuenta cuáles eran las concentraciones antes de la reacción. Entonces, inicialmente, nuestra solución antes de la reacción tenía 0,3 moles del ácido débil, ácido acético, 0,3 moles por litro de la base conjugada y tenemos 0,02 moles de hidróxido de sodio. Como la cantidad de aniones hidróxido agregada es menor que la cantidad de ácido acético, se consumirá totalmente. De esta manera se consumirá una cantidad igual de ácido acético que de hidróxido de sodio he añadido y se producirá la misma cantidad de anión acetato, de manera que después de la reacción la concentración de ácido acético habrá disminuido en 0,02, es decir, 0,3 menos 0,02 es 0,28 moles por litro. Esta cantidad de base añadida se consumirá totalmente, por lo tanto, después de la reacción no quedará ninguna cantidad, no quedarán moles por litro de anión hidróxido y la concentración de la base conjugada aumentará en esta misma cantidad, 0,3 iniciales más 0,02 obtenidos me da 0,32. Entonces podemos ahora, de manera más rápida, calcular, una vez que hemos calculado las nuevas concentraciones, determinar el pH mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, pH será el pKa 4,74 más el logaritmo de la concentración de la sal 0,32 dividido la concentración del ácido 0,28. Esto nos da 4,8, es decir, estamos observando que el pH ha cambiado de un valor inicial de 4,74 ha aumentado a un valor de 4,8, es decir, el pH aumentó en 0,06 unidades, lo cual es pequeño si comparamos con el cambio de pH que hubiera ocurrido al agregar 0,02 moles de hidróxido de sodio a un litro de agua pura. Entonces, para calcular el pH de una disolución amortiguadora después de la adición de un ácido o de una base fuerte, podemos tener en cuenta este esquema o esta estrategia que se describe en esta figura. Entonces, si nosotros añadimos a una solución amortiguadora formada por un ácido fuerte y la base conjugada, o sea, por un ácido débil, perdón, y la base conjugada de ese ácido débil, le añadimos un ácido fuerte, el componente básico del buffer neutralizará ese ácido fuerte, aumentando la cantidad del ácido débil y disminuyendo la concentración de la base conjugada. De igual manera,
esa solución amortiguadora formada por un ácido débil y la base conjugada, ante la adición de una base fuerte, podemos ver que el componente ácido del buffer neutralizará esa base agregada, aumentando la concentración de la base conjugada y disminuyendo la concentración del ácido débil. Entonces, siguiendo este esquema, este bosquejo del procedimiento para calcular el pH de un amortiguador después de la adición de ácido fuerte o base fuerte, podemos considerar dos pasos. En primer lugar, hay que considerar la reacción de neutralización ácido-base y determinar su efecto sobre las concentraciones del ácido débil y de la base conjugada. Esta etapa del procedimiento es un cálculo estequiométrico. En segundo lugar, debemos calcular la concentración de cationes de hidrógeno empleando la constante del ácido débil y las nuevas concentraciones del ácido débil y de su base conjugada obtenidas en el cálculo estequiométrico anterior. Esta segunda etapa del procedimiento es un cálculo de equilibrio normal y la forma más fácil de llevarla a cabo es aplicando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Bueno, aquí tenemos un amortiguador, una solución amortiguadora, y se ven las curvas de cómo es la variación del pH al añadir pequeñas cantidades de base o pequeñas cantidades de ácido comparativamente con el agregado de esa misma cantidad de base al agua pura y esa misma cantidad de ácido al agua pura. Podemos ver que ante el agregado de hidróxido de sodio a una disolución amortiguadora, el pH prácticamente no varía hasta tanto no se supere la capacidad amortiguadora del buffer. Mientras que si esas mismas cantidades de hidróxido de sodio se los agregáramos al agua pura, vamos a ver un aumento permanente de pH. Y aquí, bueno, la otra situación, la adición de un ácido fuerte a una solución amortiguadora, mientras estemos dentro del rango de la capacidad amortiguadora del buffer, el pH no variará de manera considerable, luego comenzará a disminuir cuando se ha superado esa capacidad amortiguadora, mientras que cuando añadimos la misma cantidad de moles de ácido fuerte al agua, hay una disminución constante del pH.